Hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor y te invito para que cierres tus ojos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios dirección en este momento. Padre, una vez más delante de ti estamos y te pedimos dirección, Señor. Háblanos. Háblanos, Dios mío. Que tu palabra sea viva, sea poderosa, eficaz en nosotros. Unge los oídos, Dios mío, de mis hermanos, para que sea filtrado y entre en sus corazones solamente la palabra que se necesita. Y aquella que no, Señor, que no entre. Unge mis labios para hablar también, Dios mío, las palabras que vienen de ti y las que no sean de ti, que no salgan, Dios mío. Pero en el nombre de Jesús, enséñanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Vamos a compartir la palabra que Dios tiene para nosotros hoy entonces. Continuamos con nuestra serie, la purificación y la transformación del alma. ¿A cuántos les ha servido escuchar enseñanzas que tienen que ver con esta dirección? ¿De verdad les ha servido? Muy bien, pues continuamos en ella. El día de hoy yo hablaba con el Señor, estuve muy temprano ahí en la sala de mi casa. Y yo le preguntaba al Señor, y mira, es interesante, el Señor no mira lo que tú y yo vemos, ¿verdad? Cualquiera de nosotros diría que estar en la presencia del Señor es estar como por ejemplo ahorita aquí, nos preparamos, nos peinamos, nos arreglamos para venir porque estamos delante del Señor. Y cualquiera pensaría que para estar en su presencia hay que estar con la mayor reverencia y demás. Pues yo estaba en la presencia del Señor, pero en ese momento dije yo, voy a ir al baño, y en el baño Dios me habló. ¿Me crees? En el baño Dios me habló y me dijo algo muy interesante, y en su momento los voy a poner al tanto, pero fue algo muy hermoso y tiene que ver con las enseñanzas. El Señor me dio rumbo, me dio qué sigue después de hablar de la purificación y la transformación del alma. Entonces me emocionó mucho y se los comento, porque Dios habla, y si Dios me habló en el baño, aquí también nos habla. No nos va a hablar por el celular, no nos va a hablar por WhatsApp, nos va a hablar por la palabra. Así es que te animo para que pongamos total atención. El domingo pasado tuvimos una enseñanza que se llamó Mi Yo Vengativo, ¿verdad? Una enseñanza poderosa por el mensaje que hay en ella. En ella aprendimos tres cosas. La primera, ¿qué es venganza? Y entendimos, de acuerdo a la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española, es la satisfacción que tomamos nosotros cuando nos cobramos un agravio. Cuando nos la hicieron y se la hacemos nosotros. Es una satisfacción. Tiene que ver con sentimientos satisfechos. Hablábamos el domingo pasado de que cuando la gente se manifiesta, queremos justicia porque a lo mejor hubo secuestros de sus hijos y demás, y luego van y se juntan las familias y van delante de la presidencia, o van a reclamar justicia. Queremos justicia, queremos justicia. La realidad será que realmente quieren justicia, o lo que quieren es venganza. No estoy diciendo que no sea justicia lo que realmente quieran, pero es una pregunta que suelto al aire. Entonces, la venganza habitualmente satisface una necesidad humana y está nutrida habitualmente por el enojo, porque la persona está enojada, está molesta, y cuando esta persona pide justicia está confundida, cree que pide justicia cuando en realidad lo que necesita y está pidiendo es venganza. Entonces, nosotros todos caemos en esa posibilidad de error. La pregunta aquí es, y fue el segundo punto que aprendimos el domingo pasado, la venganza, ¿es justicia? Aquí hay abogados y en los tribunales normalmente se busca siempre la verdad y se busca hacer justicia. Lo cierto es que en las relaciones humanas, cuando el ser humano
hace justicia por su propia mano, no hizo justicia, hizo venganza. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque cuando sale de un corazón herido, jamás es justicia. Dios, por el contrario, Él es justo. Y en Él hay pureza de corazón, hay pureza moral. Dios siempre establece justicia. Dios siempre repara el daño en justicia. El ser humano no. Entonces, no siempre, o más bien dicho, nunca, la venganza será justicia. La palabra de Dios, por el contrario, nos pide que devolvamos a nuestros enemigos con un bien por el mal que nos han hecho. Y el consejo que dábamos el domingo pasado era que no devolviéramos mal por mal. Amén. El día de hoy vamos a tener una enseñanza en otro canal, pero tiene que ver con deficiencias de carácter, con deficiencias de nosotros como seres humanos. Y el día de hoy vamos a tener una enseñanza que se titula La envidia. Un invitado silencioso y destructor. ¿Puedes creerlo que sea un invitado? ¿A cuántos les gusta por compañero la envidia? O por compañera la envidia. ¿A quién nos gusta? En concepto decimos, no, yo no. Pero sabes, en nuestro accionar diario, nosotros le permitimos la entrada al corazón, la invitamos a entrar, no entra sola, la invitamos a entrar. Y cuando permitimos que ella entre, es un invitado silencioso, pero destructor. Vamos a entender por qué. Vamos a hablar 3 cosas importantes acerca de la envidia. 1, vamos a ver la definición, ¿qué es la envidia? 2, ¿quiénes son susceptibles a padecer o a invitar la envidia a sus corazones? Y 3, sus efectos sobre nosotros. Punto número 1, ¿qué es la envidia? La envidia, de acuerdo al diccionario, por definición significa lo siguiente. La envidia es un sentimiento de tristeza y un estado mental de dolor y desdicha por no tener lo que tiene el otro, ya sean bienes materiales, cualidades físicas o capacidades mentales. Eso es la envidia. Desear lo que tiene el otro. Les pregunto esto. ¿Verdad que todos deseamos superarnos y tener éxito en la vida? ¿Cuántos de aquí quieren tener éxito? ¿Cuántos de aquí se quieren superar en la vida? ¿Todos? Muy bien. En todos los niveles sociales habrá quienes tengan más que otros, ¿cierto? Habrá quienes tengan más éxito que otros. Habrá quienes prosperen más que otros. Y justamente eso va a despertar sentimientos en los que se encuentran más abajo o en los que no tienen lo que el otro tiene. ¿Sí? En ese ambiente de competencia en la sociedad por estar superándonos, por estar avanzando, en ese ambiente de competencia, la envidia se asoma a la vida de las personas. Hay muchos refranes que tú y yo conocemos acerca de la envidia. Y mira, uno de ellos: nunca grites tu felicidad tan alto, porque la envidia tiene el sueño muy liviano. Hay otro refrán, mira, escúchalo. La envidia no siempre es por lo material. A veces la gente siente celos por tu personalidad, por tu espíritu, por tu energía, tu esfuerzo y tus ganas de superarte. Cuando la gente te ve activo, cuando te ve activa, cuando te ve con mucha disposición para ir adelante, la gente te ve y dice, ¿y este qué trae? ¿O esta qué trae? Despierta. Otro refrán: el envidioso siempre te mira de arriba a abajo, buscando algún defecto. Si te lo encuentra, lo comenta, y si no, te lo inventa. Esa es la envidia. Y es algo que se siente adentro.
Es algo que nos lo callamos, es algo que no lo revelamos, no lo decimos. Pero todo ser humano es propenso. Todo. Y algo muy importante que quiero decirte. Dejar de enfocarnos en nosotros mismos y empezar a poner la atención en la vida de otros es el camino por donde la envidia nos encuentra. Estamos hablando, por definición, ¿qué es la envidia? Y podría hablarte muchas cosas, pero he puesto las bases como para que todo el mundo entendamos qué es la envidia, ¿ok? Y los refranes no son más que versos populares donde está vertida la experiencia de todos los seres humanos. Y como todos los vivimos, por eso suceden, por eso surgen los refranes. Es la filosofía del rancho. ¿Sí? Punto número 2. ¿Quiénes son susceptibles a ella, a la envidia? Mira lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice: la mente sana da salud al cuerpo. La envidia te destruye por completo. ¿Qué hace la envidia? Te destruye por completo. La mente sana, ¿qué hace? Te da vida, te da salud. Pero una mente enferma, ¿qué hace? Poco a poco, no te deja dormir, te quita el hambre o te da mucha hambre, traes gastritis, andas con colitis, al rato traes una úlcera, al rato se perfora la úlcera. ¿Por qué razón? Pues porque tienes la mente enferma. Tienes muchas cosas que te andan dando vuelta en la cabeza y todo eso te va a provocar que te enfermes. Entonces, lo contrario es que la mente sana alivia el cuerpo. Una mente sana es una mente optimista, es una mente equilibrada, es una mente que cuando le dicen cosas no piensa mal. En cambio, el que tiene la mente enferma no le dicen nada y hasta lo que no le dicen le empacha. Porque tiene una imaginación tan grande, tiene la mente enferma. Se imagina. ¿Sí? La envidia te destruye por completo. No te deja piedra sobre piedra. Te quiero preguntar, si alguien te da una bebida con veneno y tú sabes que trae veneno, ¿te la tomarías? ¿Ah? ¿De verdad? ¿Y por qué evitamos que la envidia entre en nosotros? ¿Por qué no evitamos que entre en nosotros si nos destruye por completo? Si sabemos que es tan dañina, ¿por qué le permitimos que entre? ¿Sabías que la envidia no aparece de repente dentro de nosotros? Ni tampoco aparece sin que te des cuenta. En algún momento le dijiste: pásele, bienvenida. Ahorita vamos a ver. ¿Sabías que la envidia entra en nuestro corazón por nuestra personal invitación? ¿Sabías eso? Ok, Eleazar, a ver, ya me moviste el tapete. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está predisponiendo en mí para que yo le dé la bienvenida a la envidia? Mira, Eclesiastés 4:4, fíjate lo que dice: vi que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Te hablé hace un momentito de la competencia social. Te hablé hace un momento de que todo mundo estamos deseosos de superarnos, de ir adelante. Entre nosotros estamos viviendo eso. Pero ¿qué pasa cuando el otro se compró un carro y yo no he podido comprarme otro nuevo? Tengo uno viejito y todavía no puedo y veo que el otro se compra. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes, Mariana?
¿Me pasa a mí nomás? Cuando nosotros apreciamos algo así, vemos algo así, empezamos a sentir cosas. De nosotros depende si le permitimos que se anide aquel sentimiento. Ahí le estamos abriendo la puerta y le estamos diciendo, pásele, bienvenida señorita. La envidia entra solo en quienes se descuidan y se desenfocan de sí mismos para enfocarse en los demás. Cuando tú y yo dejamos de vernos a nosotros, de ver nuestros sueños, de ver nuestros planes, de ver nuestras posibilidades, cuando tú y yo desenfocamos de nosotros mismos y levantamos la vista para ver a los demás, allí en ese momento es cuando pasa. Perdemos las oportunidades nuestras por enfocarnos en los demás, por estar atento a lo que está viviendo el otro, por estar pendiente y contabilizándole todos sus logros, todos sus éxitos. Estoy tan pendiente que dejo de tener cuidado a mí mismo. Si estoy haciendo eso, estoy invadido, le permití a la envidia entrar a mi corazón. Y allí está, reinando dentro. Pero sabes una cosa, hermano, no es así nomás como que, qué chistoso, o hay que, suena bien, o no, es peligroso, peligroso. Porque tiene muchísima trascendencia, porque destruye por completo a aquel que le permita que entre. Ahorita vamos a ver por qué. Mira, normalmente quienes son más susceptibles a la envidia, habitualmente son personas que tienen una autoestima baja y que tienen un miedo intenso a sentirse inferiores a los demás. Esas personas son especialmente susceptibles a la envidia. Y aquí quiero hablarles algo muy importante, hermanos. Hagamos un pequeño paréntesis. No perdamos de vista dónde nos vamos a quedar. ¿Sí? Normalmente, el que tiene la autoestima baja, el que tiene un concepto muy devaluado de sí mismo, esa persona habitualmente es potencialmente susceptible a permitir que la envidia entre en su corazón. Hagamos un paréntesis y quiero preguntarte algo. Cuando tú y yo llegamos al camino del Señor, ¿qué es lo que Él provocó en nosotros? ¿Qué recibimos de Él? Ok, recibimos vida espiritual, ¿verdad? Recibimos vida espiritual, ahora nos convertimos en seres espirituales. Antes no le respondíamos a Dios, hoy le respondemos a Dios. Hoy Dios resulta más claro para nosotros. También, ahora vemos y entendemos lo que antes no podíamos ver. Lo que antes no podíamos entender. Todo esto por causa de que Jesús llegó a nuestro corazón. Estábamos viviendo en tinieblas y aquí imagínate este cuadro, esta imagen. Tú y yo formábamos parte de las tinieblas. Jesús es la luz. Jesús entra en nuestro corazón. La luz de Dios entra a nuestro interior y ilumina nuestro interior. Y hoy empezamos a ver y a entender lo que antes no veíamos y no entendíamos. ¿Captas lo que te estoy diciendo? Entonces, ahora nosotros vemos y entendemos lo que antes no podíamos ver y entender. Y tercero, ahora podemos ser instruidos en la palabra y guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que ha sucedido con nosotros una vez que llegamos al camino del Señor. Pero contéstame esta pregunta: ¿qué pasa con las heridas del alma? Todo esto que recibimos aquí lo recibimos en el Espíritu. Pero ¿qué pasa con las heridas del alma? Por eso estamos predicando acerca de la transformación del alma. Porque allí es donde el cristiano tiene problemas. ¿Qué sucede cuando con nuestro pantano emocional? Ya hemos hablado mucho del pantano emocional.
Hemos hablado mucho de que nosotros los seres humanos, todos tenemos dolor en el alma, tenemos heridas en el alma. Somos seres con complejos provocados desde nuestra infancia. Somos personas con traumas emocionales, con deficiencias de carácter, basados en creencias erróneas establecidas durante nuestra infancia. Tenemos personas, objeto, que fueron causantes de gran dolor en nuestra vida. Y todas esas cosas allí están dentro. Venimos al cristianismo, venimos al camino de Dios. Todo esto sucedió en nosotros en el Espíritu. Pero ¿qué de todo esto? ¿Qué de todas las heridas del alma? ¿Por qué al alma no la procuramos sanar? ¿Por qué descuidamos esa área tan increíblemente? Y mira, te digo lo siguiente: haber nacido del Espíritu no cambió nada de eso. Seguimos con todas esas heridas del alma. Por esa razón el Hijo de Dios ha adquirido vida espiritual, pero sigue viviendo en sus hábitos y sus costumbres de siempre. Y mientras no enfoquemos y no sanemos nuestra alma, no podremos ser libres del lastre que hay allí en el alma, que nos lleva a vivir egoístamente, carnalmente, y que nos empuja al pecado. Cuando nosotros no superamos y no resolvemos todas esas cosas que están en nuestra alma, seguimos con complejos, seguimos con una autoestima baja. Todos somos propensos a la envidia. Todos. Se acerca la envidia, se asoma, toca a la puerta de nuestro corazón y nadie se sostiene firme ante ella. Todos caemos. Y todo por ignorantes, por tontos. Le abrimos la puerta a la envidia. Mira lo que dice la Escritura: solo los tontos y los necios se mueren de celos y de envidia. ¿Y sabes quién es el tonto? ¿Y sabes quién es el necio? Aquel que no acepta consejo, aquel que no acepta por verdad la verdad de Dios. Cuando tú y yo discutimos la palabra por ignorantes de ella, cuando no la obedecemos, estamos comportándonos como necios, porque el necio rechaza el consejo, el necio rechaza la verdad. Y esa es una actitud tonta. Y si tú y yo somos muy dados a discutir la palabra, a negarla y a no aplicarla a nuestra vida, estamos levantándonos nosotros en nuestra verdad, considerándola mayor que la verdad misma de la palabra de Dios. Somos necios. Y cuando nosotros hacemos eso, somos de los que nos morimos de celos y nos llenamos de envidia. Cuando nosotros recibimos palabra de Dios y decimos nosotros: no, pero yo creo, yo pienso que, y ahí le corregimos a la palabra. Queremos que la palabra de Dios se acomode a nuestros deseos. Si somos de esos, somos necios, porque estamos rechazando el consejo de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice: ama a tus enemigos, si decimos: no, pero si supieran lo que me hizo, ¿cómo lo voy a amar? Ahí estamos diciendo: no, yo pienso, yo creo que aquí en este caso no aplica. Somos necios, porque estamos rechazando la verdad de Dios.
Cuando nosotros escuchamos, tantas cosas, mejor que el Espíritu les hable. Y a cada uno le diga, le señale hacia dónde nosotros discutimos la palabra. Hay muchas cosas que la palabra de Dios dice, muchas son muchas. La Escritura dice que estemos el hombre y la mujer sujetos, sumisos uno al otro, ¿verdad? Pero también le dice a la mujer, sujétate a tu marido. Y al marido le dice, ama a tu esposa. Y cuando escuchamos cosas de esas decimos, no, ¿cómo me voy a sujetar a mi marido si lo conociera? O sea, estamos poniéndonos en contra de la verdad de Dios. Y cositas como estas, la palabra de Dios tiene tantas cosas y nosotros las discutimos y no las aprobamos. Creemos tener mejores ideas que Dios. Y cuando estamos haciendo eso, es justo cuando estamos cayendo en este estado. Somos tontos y necios. ¿Y qué va a suceder? Hemos de caer. Nos vamos a morir de celos y de envidia cuando ésta venga y toque a la puerta de nuestro corazón. Eso sucede. Entonces, hermanos, si nosotros no ponemos atención a todo esto que estoy diciendo, a la importancia de sanar nuestras emociones para que nuestra estima propia mejore, que sepamos que somos hijos de Dios, somos dignos de ser bendecidos, somos dignos de ser prosperados. Muchos sentimos indignidad para ser prosperados. Nos sentimos que valemos. Cuando eso pasa, somos presa. Cuando la envidia toque la puerta de nuestro corazón, a ser movidos por ella. Entonces, tenemos que sanar nuestra alma. Tenemos que sanar todo lo que allí hay. Hermanos, un consejo. Necesitamos buscar individualmente crecimiento y desarrollo personal. Y fíjate que te estoy diciendo no conocimiento bíblico. Te estoy invitando a que tengamos crecimiento y desarrollo personal como seres humanos. Tener tantita educación, por Dios, eso es crecimiento personal. Tener cultura, eso es crecimiento y sirve para desarrollo personal. Y eso se obtiene en el plano humano. Busca ser mejor persona, en pocas palabras. Una persona educada si lo ofenden, no le regresa a la persona con palabrotas. Eso es tener educación. Y eso no tiene nada que ver con la Biblia. Una persona educada, una persona que se prepara, una persona que crece individualmente, es una persona que no se engancha con otro. Es una persona que no guarda resentimiento y no ha leído la Biblia como para entender que no debe guardar resentimiento. Es una persona educada, es una persona culta, es una persona que se ha preocupado por crecer individualmente, como individuo. Es una persona que no golpea a su esposa, por Dios. Es una persona que no le levanta la voz irrespetuosamente ante los hijos al esposo. Mucho menos que no le miente la mamá. ¿Mandé? El Padre Nuestro. ¿Sí me explico? Por cultura, por madurez, por simplemente personas normales. ¿Sí me explico? Entonces nosotros llegamos al camino del Señor y recibimos la palabra de Dios, que es hermosa, y ella incluso provoca en nosotros mucha más disposición para que en el lado de nuestra alma se acelere el desarrollo y la sanidad. Pero si nosotros no nos disponemos,
no por haber llegado al camino del Señor, se cumple lo que dice. Si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Si nosotros no lo abrazamos y no nos disponemos a caminar en ello, no se cumple. Y no quiero que pienses que me estoy convirtiendo en un hereje. No soy hereje. Conozco mucho cristiano que llega al camino del Señor y cree que ya se convirtió en una dulzura. No. Yo te he platicado una experiencia personal que cuando yo recibí al Señor y cuando recibí el Espíritu Santo, me acuerdo que yo estaba ese día, me sentía casi me veía las alas yo a mí mismo. Me sentía como si fuera, sí, estaba levitando yo. Y al otro día fui a la escuela, a la preparatoria, y ese día me peleé con otro chavo. El santo, imagínate. Porque mi área natural sigue allí. Todo lo que recibí fue algo en mi espíritu, pero la parte humana sigue conmigo, sigue igual de broncudo que antes, sigue igual con todas las debilidades de antes. Esas áreas necesitamos poco a poco irlas rindiendo al Señor. Y cuando la palabra de Dios nos llega, necesitamos humildemente actuar con la verdad de la palabra de Dios y actuar en esa verdad para poder ir rindiendo todas las áreas de nuestra vida. No nos convertimos en. Ciertamente hay una nueva naturaleza dentro, claro que sí la hay, pero nuevas personas, seguimos siendo las mismas, pero poco a poco, ahora sí se cumplirá lo que dice la Escritura, nos irá convirtiendo poco a poco. Nos estamos viendo frente a un espejo y poco a poco nos va convirtiendo conforme a la imagen suya, poco a poco, día con día. Así es como se sucede. Punto número 3, hermanos. Sus efectos sobre nosotros. Ya entendimos que no es bueno ocuparnos de la vida de otros, ¿verdad? Cada quien hay que ocuparse por sí mismo. Cada quien debe verse a sí mismo. Ocuparnos de otros, estar viendo la vida de otros, viendo los éxitos, viendo los logros de otros, aparte de que es peligroso, es una pérdida de tiempo porque no vamos a obtener nada, solamente envenenarnos, solamente abrirle la puerta a la envidia. Y además dejamos de ir oportunidades de nosotros mismos, canalizamos nuestras fuerzas en la dirección incorrecta. No es allá donde debemos de dedicar nuestras fuerzas, nuestros mejores momentos, no para ocuparlos pensando en aquel, lo que está haciendo, lo que está prosperando, es pérdida de tiempo. Debemos enfocarnos en nosotros y en nosotros mismos dedicar nuestro mejor tiempo, nuestras mejores fuerzas. La envidia, cuando nosotros enfocamos en otros, permitimos que la envidia entre en el corazón y nos empieza a acompañar un visitante silencioso, pero es destructivo, como se titula nuestra enseñanza. Mira, la envidia es como el amigo no deseado que llega a nosotros cuando menos lo deseamos. Aparece cuando nos desenfocamos de nosotros y enfocamos en el éxito que otros están teniendo. Este descuido de nuestra parte va a hacer que abramos la puerta y la envidia se va a alojar. Le vamos a dar el paso. Va a contaminar nuestro corazón. Va a empezar a distorsionar nuestros pensamientos y nuestro sentir. Nos va a cambiar. Vamos a empezar a ser distintos. Solo por verlos prosperar a ellos y por estar tan ocupados en lo que están haciendo ellos y por no ver lo que nosotros sí tenemos. Vemos lo que no tenemos, deseamos lo que no tenemos y no vemos y no apreciamos lo que sí tenemos.
Eleazar. Pero ¿qué hace la envidia dentro de nosotros? Dos cosas nada más. Y no quiere decir que no haya más, pero te voy a mencionar solo dos cosas. Uno, nos destruye por completo. Hermanos, debemos saber que la envidia no es algo con lo que amaneces hoy en la mañana, en la noche lo adquiriste y por la tarde dices, ya no la quiero, que se vaya. No hacemos eso. Eso no sucede con la envidia. Jamás vamos a poder tener control sobre ella cuando esté dentro de nosotros. Ni le vamos a poder decir, ya vete, ya no te quiero. Ya no. La envidia viene para quedarse, para establecerse. Y convierte nuestra vida en un estilo de vida. Nos volvemos así, por naturaleza, envidiosos. Enfermizos. Nuestras pláticas, nuestros comentarios, nuestros diálogos son enfermizos. Porque la envidia está alojada en el corazón. Y por donde sea que vamos, que nos sentamos a platicar con la gente lo nota. Y la envidia llega para hacer un trabajo, y mira lo que dice la Escritura. El enojo es cruel y la ira es como una inundación. A ver, ya hablamos sobre la ira. Y lo hablamos como que si fuera un volcán destructivo. Cuando una persona se enoja, cuando una persona se irrita, destruye un montón de cosas a su alrededor, ¿verdad? Por eso dice aquí este pasaje, el enojo es cruel y la ira es como una inundación. ¿Qué pasa cuando llega un tsunami? ¿Qué pasa cuando llega un huracán? ¿Qué pasa cuando pasa un ciclón? Deja una devastación tremenda. Así es la ira. Es como una inundación. Pero los celos y la envidia, ¿qué dice? ¿Son aún qué? Son más peligrosos que toda la furia de un tsunami, que toda la furia de un volcán, que toda la furia de un huracán. Toda la devastación que deja, la envidia y los celos son aún más peligrosos. Porque te destruyen por completo. La envidia distorsiona nuestra percepción de la vida, adultera nuestros pensamientos, contamina y pervierte nuestra escala de valores, nos cambia y nos modifica nuestros objetivos de vida. Cuando permitimos que la envidia entre al corazón, es como tener un largo camino con un cáncer como amigo. Va con nosotros y poco a poco nos va haciendo perder las fuerzas, nos va haciendo perder nuestra propia identidad, hasta que nos mata, hasta que nos destruye. Y te vuelvo a sacar este versículo: la paz en el corazón da salud al cuerpo, pero la envidia es como cáncer en los huesos. ¿Te das cuenta? La envidia, fíjate lo que hace. Y la segunda cosa que hace la envidia en nosotros es que nos inhabilita para tener gratitud, en el corazón. El problema con la envidia radica en que la persona desea tener lo que tiene el otro y no le permite ver lo que sí tiene. Y cuando no puede ver lo que sí tiene, no puede dar gracias. Se va neutralizando, se va poco a poco perdiendo la capacidad para expresar gracias. Y entonces empieza a asomar una raíz de la que ya hablamos hace unos días: la amargura. Empieza la amargura a invadir el interior. Y la amargura, o sea, si ya está mal, se pone peor la cosa. Y esto es sutil, hermanos. Esto es sutil. Poco a poco va contaminando. Entonces, la envidia poco a poco va provocando que la persona deje de vivir su propia vida. Se descuida a sí misma. Se abandona a sí misma. Pierde rumbo en la vida.
por causa de la envidia. Entonces la persona, por su descuido personal, por estar perdida, viene a pobreza. Entre muchas otras cosas, porque no hay gratitud en su corazón. Y hermanos, la gratitud es la puerta a la abundancia. Te voy a leer algunos versículos que nos hablan acerca de la envidia y quiero que saquemos algo de entendimiento de esto. Proverbios 12:12 dice: cada ladrón envidia el botín del otro. No está conforme con lo que se robó, quiere también lo del otro. ¿Sí han visto películas donde los ladrones, después de que tienen el botín, se andan matando unos a otros para que el botín para ellos sea mayor? Ahí está, mira. El ladrón envidia el botín del otro. Pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. O sea, no les importa lo que tiene el otro. Están enfocados en sí mismos, en producir ellos mismos y en dar su propio fruto. No andan enfocados en los otros. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago. Algo bien interesante que tiene que ver con la sabiduría del cielo. Dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. La sabiduría, fíjate muy bien, puedes entenderlo aquí de varias formas. Uno, el conocimiento que obtienes, el conocimiento correcto de vida o el entendimiento que recibes por la luz de Dios sobre ti, por conocer a Dios. Él es la verdad, Él es la fuente de toda sabiduría. Entonces, creer esto, tener esto, sabiduría, si nosotros mantenemos una actitud humilde ante esta sabiduría que viene de Dios, entonces lo vamos a demostrar viviendo con honestidad, viviendo con respeto a los demás, haciendo buenas acciones. Versículo 14. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. O sea, la envidia no viene de Dios, jamás vendrá de Dios. La envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. O sea, hay dos fuentes de dónde viene la envidia, entre otras cosas que ahí se mencionan. De nuestra propia naturaleza humana, de nuestro ser almático, no regenerado, el mismo que cohabita en este cuerpo, que ya es un ente espiritual, pero seguimos siendo seres humanos. De allí surge la envidia. Y otro, del reino de las tinieblas, el diablo. Porque el diablo se corroe todos los días de envidia al ver a Dios. Y ver a los hijos de Dios también. Entonces son las dos fuentes de origen de la envidia. Termina diciendo: pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Por favor, pon mucha atención a lo que voy a decir ahorita. Nuestro éxito y nuestra felicidad personal no está ni en las personas, ni en las riquezas, ni en la fama, ni en el poder. Ni las personas, ni las riquezas, ni los viajes, ni los autos, ni la ropa de calidad, ni la fama, ni el poder nos van a hacer verdaderamente felices. Porque la felicidad no viene de ellos. Si tú y yo nos abrimos a Dios y al amor verdadero y somos llenados en nuestro corazón de Dios y de su amor verdadero, eso es verdadera fuente de felicidad.
El único que nos puede hacer verdaderamente felices es Él. Es Dios. Porque el amor lo llena todo. Todos los vacíos del ser humano lo llena el amor, lo llena Dios. Dios es amor. Y cuando estamos llenos del amor de Dios, no hay lugar para la envidia. Nos inmuniza contra la envidia. Te doy 3 consejos breves como antídotos para contrarrestar los efectos de la envidia. El primero de ellos: déjate de comparar con los demás. Compárate solo contigo mismo. Eres tú, a ti mismo, a quien debes de superarte a como fuiste el día de ayer, la semana pasada, el mes pasado. Es uno mismo a quien uno debe de estar en constante deseo de superar. Deja de compararte, deja de verte en relación a los demás, mírate solo a ti. Punto 2: deja de juzgar a otros. Si hizo, si no hizo, si tiene, si no tiene, si dejó de tener, deja de juzgar, deja de poner en tu boca palabras del otro. Tampoco le pongas a él palabras que no ha dicho, o a ella palabras que no ha dicho. Tampoco le atribuyas acciones o conductas o te imagines cosas que intentó hacer o decir para ti echarte el pie encima. No te imagines las cosas. Deja de juzgar a los demás. Solo enfoquemos en nosotros mismos. Y por último, aprovecha bien el tiempo. Enfócate en ti. Este es el primer paso para ver con claridad que no solo somos responsables de lo que somos, sino que somos los responsables de estar donde hoy estamos. Nadie es responsable, somos nosotros nada más. Así es que eres tú, solamente tú. Y mira, ni aún tu esposo, ni aún tu esposa, no desees que sean idénticos, no podrán serlo. No intentes cambiarlo, no tienes el poder para cambiarlo. No tienes el poder para cambiarla, solo Dios. Enfócate en ti, no juzgues. Pon la vista en el lugar correcto. La palabra de Dios dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ahí debe estar puesta la vista. Ahí es donde debes de descargar toda tu ansiedad. Ahí es donde debes descargar toda tu preocupación. Y allí soltar. Y si tu preocupación, si tu ansiedad se llama esposo o esposa, allí déjalo. Allí déjalo. Si se llama hijos, allí déjalo. Si se llama economía, si se llama lo que sea, cualquier nombre, ese es el lugar correcto para dejarlo. Y si tú te llenas del amor, habrás de ponerte una vacuna en tu interior para la envidia. Fíjate lo que dice la Escritura en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, y dice muchas cosas más, ¿verdad? Pero dice, el amor, ¿qué? No tiene envidia. Cierra tus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por esta palabra. Te bendecimos. Siempre encuentras maneras, Dios mío, cómo hablarnos. Dice la Escritura en Isaías que tu palabra habrá de ser expuesta. Y siempre que sea expuesta, habrá de hablar, habrá de tocar las puertas de nuestro corazón.
y cumplirá el propósito para el cual tú la envías. Pero también debemos nosotros comprender que nuestra mente y nuestra razón a veces resulta ser como un filtro para ella. Y nos ponemos nosotros en nuestra razón humana, en nuestro raciocinio, empezamos a ver, empezamos a desechar muchas veces parte de ella. Y si hacemos esto, nos estamos levantando a nosotros mismos como si tuviéramos más sabiduría. Y eso es un error. Padre, que tu palabra penetre a nuestro corazón de manera genuina, en total libertad, para que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Líbranos, Señor, de nuestro propio yo. De quien más necesito, Señor, ser librado es de Eleazar mismo, porque Eleazar tiene muchas cosas que necesita doblegar, reconocer con humildad que debe cambiar. Padre, pongo a Eleazar y cada uno de nosotros se pone a sí mismo en el altar de adoración, y yo pongo a Eleazar. Señor, este soy yo, con todos mis defectos, con todas mis irregularidades, con todas mis cosas. No puedo menos que decirte: yo soy delante de ti a quien me sacrifico con mi propia voluntad, Padre, para que mi yo, el que me lleva a vivir contrario a ti, muera, Señor. No podemos hacerle caso a nuestro yo irregenerado. Nos has dado tu espíritu para ser guiados por ti. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios mío, que toda envidia de nuestros corazones sea neutralizada, se seque en el nombre de Jesús, y en nuestra voluntad, Padre, nos coloquemos correctamente. Permitamos que tu palabra, Dios mío, nos dé la vida que necesitamos y caminemos en ella, Padre. Y que la envidia sea echada afuera, como todos los demás defectos de carácter que hemos estado hablando, Padre. En el nombre de Jesús, cuando nos unamos a ti, a tu amor, dice la Escritura, tú no nos has dado un espíritu de cobardía, de intimidación, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cumple esa palabra en nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, deseo que esta palabra sea puesta en nuestro interior por el Espíritu Santo en el lugar correcto, preciso, para que cumpla el propósito para el cual Dios la envía.